Carol está de parto de su segundo bebé cuando fallece su primogénito, al que ha rechazado y desatendido durante toda su vida. Se ve obligada a replantearse su existencia. Hola, amistades. ¿Están listos para sumergirse en un mundo de entretenimiento? Aquí encontrarás de todo un poco. Suspenso, misterio, risas, amor, desamor y mucho, mucho más. Déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos y... ¡ámonos! Mi primera experiencia con la maternidad no fue inspiradora. Tenía 16 años cuando me quedé embarazada y di a luz a Daniel cuando yo apenas tenía 17. Decir que no estaba preparada para ser madre es quedarse corto. No sabía nada de la vida. El padre de Daniel me engañó con palabras bonitas. Yo era muy joven. Y él, mucho mayor. Así que no le costó embaucarme. Cuando me vi embarazada, me sentí muy confundida. Se lo conté a mi madre, y al principio, no me creyó. Sinceramente, no quería creerme. El padre de Daniel era un amigo de la familia. Un hombre sonriente que siempre estaba ahí para sacar a papá de sus apuros. Tuve al bebé, por supuesto. Ni siquiera se planteó otra opción. Mi madre me creyó, cuando anuncié que yo estaba embarazada, aquel domingo en la comida. Y el amigo de confianza de la familia se puso más pálido que un muerto, y rompió el vaso que sostenía. Esa fue la última vez que vi al padre de Daniel. Y su reacción me hizo caer en la cuenta de hasta qué punto ese hombre, al que tontamente quise, y con el que imaginé una vida juntos, se había aprovechado de mi inocencia. Ese día lo vi como era realmente, y pasé a odiarlo con todo mi ser. Y a detestar el fruto suyo que llevaba dentro. El único apoyo que dio fue económico. No faltó dinero para contratar a un tutor que viniera a casa para que yo pudiera terminar la escuela sin tener que asistir. Cuando nació Daniel, me negué a darle el pecho, y ni siquiera lo tocaba. Le había dicho a mi madre que quería renunciar a él, pero me dijo que era de nuestra sangre. Como no podía obligarme, acabó cuidando de él, ella misma. Su cuna se trasladó a la habitación de mi madre y mi padre, y rara vez veía a Daniel. Cuando lo hacía, notaba que se parecía más a su padre a medida que crecía. Me negué a dejar que ser madre de Daniel interfiriera en mi vida. Seguí con mi último año de preparatoria, y tuve unas notas brillantes. Fui al baile de graduación con un chico llamado Ryan, y llevé un bonito vestido rosa. En cuanto salía por la puerta de casa de mis padres, para mí, ya no existía Daniel. Él me adoraba. Me observaba constantemente, tiraba de mi vestido para llamar mi atención, y me miraba fijamente con sus grandes y húmedos ojos cafés. A mí no me salía quererlo, solo me irritaba. Les dije a mis padres que me inscribiría en la universidad y que trabajaría para conseguirlo. Pero mi madre me dijo que no hacía falta. Que ellos me pagarían la carrera. Entonces me di cuenta de que mi madre estaba haciendo que el padre de Daniel pagara más de lo que el niño necesitaba. A mí me parecía bien. Me debía todo lo que me había robado. Mi confianza, mi infancia, mis ilusiones. Fui a la universidad y me encantó. Me fue muy bien, y a los 23 años me gradué con honores. Un año después, aprobé el examen de acceso a la abogacía, y me contrató un bufete de primera categoría de Boston. Durante los 5 años siguientes, solo volvía a casa para Navidad y Acción de Gracias. Las visitas eran una pesadilla, con Daniel pegado a mí constantemente, reclamando mi atención. Entonces conocí a Jake. Jake era un cliente, el director general de una empresa de software que había fundado. Le ayudé en una fusión, y acabamos teniendo nuestra propia fusión. Me casé con él, en Aruba. Fue una boda pequeña e íntima, a la que mis padres, y mi hijo, no fueron invitados. Llevé a Jake a conocerlos a ellos y a Daniel. No disfruté especialmente de la visita, pero para mi sorpresa, Jake y Daniel congeniaron. Podríamos hacer que Daniel se mudara con nosotros, sugirió Jake. Le dije. No. Con tanta dureza y rotundidad, que él no volvió a mencionarlo. De todos modos, Jake pronto se vio demasiado absorto por mi embarazo. Sí, estaba embarazada de nuevo, y esta vez estaba encantada. Irónicamente, el embarazo de Daniel había sido perfecto.
pero mi segundo embarazo fue calificado de alto riesgo. Me ordenaron reposo absoluto hasta el parto, lo que para mí fue una pesadilla. Mi madre me llamaba por teléfono todos los días, e insistía en que hiciera Zoom con Daniel. Sinceramente, ¿qué tenía que decirle al niño? Así era mi madre. Ella creía sinceramente que el amor lo curaba todo. Pero claro, no fue así. Una tarde me llamó, parecía especialmente cansada y preocupada. Carol, dijo. Por favor, déjame traer a Daniel para que te vea. Estoy en reposo, mamá, protesté. No te cansaremos, dijo suplicante. Por favor. No quiero verlo, mamá. ¿No te entra en la cabeza? Grité. No puedo enfadarme. Por favor, Carol, dijo en voz baja. ¿No puedes encontrar aunque sea un poco de amor en tu corazón para Daniel? Él te necesita. No. Dije enfadada. ¿No lo entiendes? Nunca lo quise. Yo era una niña, mamá. Una niña. Mi madre parecía muy triste. Daniel también lo es, dijo con dulzura. Después de aquella conversación, sus llamadas se hicieron menos frecuentes, y cuando la llamaba, parecía distraída. 2 meses después, me puse de parto. Los médicos decidieron inmediatamente practicarme una cesárea. Cuando pusieron a mi preciosa niña en mis brazos, pensé que mi corazón estallaría de amor. Jake estaba allí, a mi lado, con lágrimas en los ojos, sonriendo como un idiota. Es tan hermosa, Carol, repetía. Te amo. Inmediatamente llamé a mi madre. Mamá, grité. Tienes una nieta nueva. Mira. Levanté el teléfono para que viera a la bebé que acunaba, pero mi madre no sonrió. Mamá, le pregunté. ¿Está todo bien? ¿Papá está bien? ¿Dónde estás? Mi madre se mordió los labios y negó con la cabeza. Luego las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Estoy en el hospital, dijo con voz entrecortada. Daniel. Daniel falleció hace 1 hora. ¿Daniel? Pregunté entumecida. ¿Qué? Ha muerto Carol, dijo mi madre. ¿Recuerdas esos dolores de cabeza que tenía? Los médicos le diagnosticaron un tumor. No podían hacer nada, solo ponerlo cómodo, hacer que sus últimos días fueran lo más felices posible. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté. Tenías un embarazo de alto riesgo. No quería disgustarte, dijo mi madre. Y luego añadió con amargura, ¿habría cambiado algo? No. Susurré. Supongo que no. Colgué el teléfono y miré a mi pequeña hija. Tenía un nudo de dolor en el pecho que me robaba el aliento. Daniel, le dije a Jake. Daniel se ha ido. Está muerto. Los brazos de Jake me rodeaban, me abrazaba como si fuera una niña herida. Y me di cuenta de que estaba sollozando. Se ha ido, se ha ido. Grité. Me parecía ver a Daniel ante mí. Mirándome con tanto amor, sosteniendo un ramo de flores que había escogido para mí. O enseñándome sus notas, desesperado por mi amor y mi aprobación. Le había fallado. Le había fallado a mi pequeño. Lo había culpado por ser el hijo de su padre. Y había olvidado que también era mi hijo, mi bebé. Miré a mi hija en mis brazos, y le dije, tuviste un hermano mayor. Estaba decidida a que mi pequeña fuera amada por sus 2 padres. Sería la madre que Daniel necesitaba y merecía. Había llegado el momento de dejar a un lado la amargura y la ira. Era hora de amar. Jake y yo fuimos al funeral de Daniel, y de pie junto a su tumba, le pedí perdón. Una suave brisa tocó las lágrimas de mis mejillas, y el dolor se desvaneció. Mi hijo me quería. Me perdonaba. Y yo podía perdonarme a mí misma. Los niños no tienen culpa alguna, y no deben pagar por las acciones de sus padres. Carol recordaba al padre de Daniel cada vez que lo miraba, y eso la hizo apartarse de su hijo.